El proceso es relativamente sencillo. Es decir, Fray Bartolomé de las Casas publica la brevísima relación de la destrucción de las Indias en Sevilla. Y ese libro, ese texto no sale de España ni tampoco tiene una gran repercusión. No, hasta que lo encuentra, digamos, la oligarquía neerlandesa, secesionista, que en este momento está intentando salir, digamos, de la monarquía católica. Recordemos que Felipe II era el rey de los Países Bajos, que había heredado de su padre era Carlos I, y su padre había heredado ese territorio de su madre, y por lo tanto era el soberano legítimo de los Países Bajos. Entonces, los cambios que la nueva administración, los cambios que ya había introducido Carlos I y que continuó su hijo Felipe II, de modernización de las estructuras, bueno, aquello eran señoríos feudales a todos los efectos, ¿no? Con oligarquías enormemente poderosas que no habían visto nunca cuestionado su estatus, ¿no? Y de repente, bueno, pues aparece un Carlos I que es moderno y muy innovador y está cambiando cosas que incomodan extraordinariamente a estas oligarquías. Y a partir de ahí comienza lo que se llama el largo conflicto de los Países Bajos. Y es cuando el texto de Fray Bartolomé es descubierto, pero 25 años después de publicarse, por Guillermo de Orange, que es el que lo traduce a varias lenguas, el que le pone los grabados famosos de Debris, en los que todo el mundo asocia con el descubrimiento de América, en el que se ven los españoles asando niños y una cosa monstruosa, y lo convierte en una herramienta publicitaria absolutamente excepcional. El texto de Fray Bartolomé, de ser algo que se había publicado en Sevilla y que había tenido un cierto revuelo aquí localmente, pero de ahí no había salido, se transforma en la visión canónica de lo que estaba sucediendo en América, traducciones de una punta a la otra del continente, y claro está, a partir de ese momento, o sea, ¿cuál es el interés? A ver, es importante que entendamos qué está escribiendo Fray Bartolomé, ¿de acuerdo? La Iglesia ha tenido a lo largo de su historia una tradición de polémica religiosa que heredó del judaísmo, de las disputas en las sinagogas entre los rabinos sobre interpretaciones de textos bíblicos, etcétera, y la propia Iglesia ha educado así en debate, sí, a lo largo de los tiempos a sus sacerdotes. Entonces, cuando un sacerdote quería, un fraile, un cura, quería suscitar un tema de discusión general, lo que hacía era escribir un texto para producir polémica. Esto es lo que es la brevísima. Fray Bartolomé no pretende estar haciendo historia, en ningún momento. Fray Bartolomé está escribiendo un texto de polémica y como tal tiene que exagerar, y él lo sabe, todo el mundo lo sabe, en su contexto. El problema de esto está cuando tú lo sacas del contexto en el que esto fue escrito y lo transformas en historia real y verdadera. Y aquí estamos en el 2017 desmintiendo que lo que Fray Bartolomé dijo sea cierto. Lo que Fray Bartolomé dijo fueron disparates uno tras otro, por la sencilla razón de que él está haciendo hipérbole, exagerando para polemizar, como todo el mundo que quiere polemizar exagera y saca un poco las cosas de contexto para provocar esa reacción, ¿no? Tan es disparatado lo que Fray Bartolomé dice. Bueno, hay un norteamericano que tiene un libro espléndido sobre la leyenda negra, se llamaba, ya murió, se llama Philip Wayne Powell, y escribió un libro espléndido que se llamaba El árbol del odio, que hizo el cálculo simple de dividir cuántos millones de muertos, dice Fray Bartolomé, que hubo y cuántos españoles llegaron a América hasta las independencias, y claro, te sale la cifra demencial de que para que la cifra, o sea, los millones de muertos que dice Fray Bartolomé hubieran podido existir, cada español tuvo que matar todos los días, hombres, mujeres y niños, 14 al día. O sea, es completamente un disparate. Entonces, interpretar el texto de Fray Bartolomé como historia, pero es que el pobre hombre tampoco lo pretendió. A ver, Fray Bartolomé podía ser un hombre, en fin, un poco desasosegado, como decía su compañero de orden, era dominico como él, ¿no? Fray Toribio de Motorinía,
decía que era un poco, en fin, que tenía un temperamento inestable y un poco levantisco. Pero es cierto que él jamás en su vida pretendió provocar aquello. Él no quiso caer en manos de la propaganda de los enemigos, digamos, de la monarquía. Y todo lo que se ha hecho en torno a su texto, a él no se le puede culpar. O sea, si el texto de Fray Bartolomé se queda en su sitio, cumple su función, que era excitar a la polémica para decir que había que proteger a los indios, que los indios necesitaban leyes que protegieran sus territorios, etcétera, etcétera, que no se podía ir allí a esclavizarlos, que aquello estaba mal, etcétera. Eso estuvo muy bien. Lo hicieron él y lo hicieron muchos dominicos, como Fray Antonio de Montesinos, etcétera. Y no los conocemos porque la fama que Fray Bartolomé adquirió en el contexto propagandístico ha ensombrecido a todos los demás. Pero si hay que ponerle una vela a alguien, pues hay que ponérsela, por ejemplo, a Fray Antonio de Montesinos, ¿vale? Es que fue el primero que levantó la voz para decir, no, que aquí hacen falta leyes que regulen el trato debido a la población indígena, que se plantó en la corte desde América con una colecta y obligó al rey católico a que lo escuchara, un pequeñito fraile. Ese fue para mí el valiente de todo esto, ¿no? Y luego se volvió a América otra vez con sus indios. Y ya está. Y siguió toda la vida predicando el evangelio en América y no hizo de eso carrera política, cosa que sí hizo Fray Bartolomé, ¿de acuerdo? Esa debilidad hay que reconocérsela, que Fray Bartolomé, que predicaba tanto a favor de los indios, nunca tuvo gran interés en vivir con ellos. Esa es la pura verdad. Y entonces, retomando donde nos quedamos, después de este paréntesis, es Guillermo de Orange el que utiliza para su interés esta visión negativa y luego ya la usa todo el mundo. Una vez que está la herramienta preparada, claro, la utilizará la Gran Bretaña anglicana y enemiga de España, la utilizará la Ilustración francesa enemiga de España y volverá otra vez, por ejemplo, a ser ampliamente utilizada en el contexto de la guerra con los Estados Unidos cuando la independencia cubana. Es decir, fíjate, el texto de Fray Bartolomé ha sido una y otra vez usado como herramienta propagandística en toda situación de conflicto, ¿no? Claro.